Yo a veces pienso. Suelo hacerlo constantemente. Realmente es algo que es inherente en mí, ¿no? Y no sé, yo a veces pienso y pienso de forma reiterada. Ya sabéis perfectamente cuál es mi situación. En estos pensamientos siempre intento indagar, siempre intento solucionar, aunque ni siquiera esa pregunta, esa duda tenga una solución per se, pero intento reflexionar, intento saber lo que hay detrás, ¿no? Como pollo sin cabeza. No encuentro nada. Y es uno de los misterios que realmente hace que la vida tenga más interés, ¿no? El tema de no saber qué está pasando, no saber realmente por qué, ¿no? Sobre todo siempre es las dudas, todo es rodeado de un porqué, de un sentido, pero que realmente a pesar del tiempo que lleva consigo esta duda, a pesar de la longevidad de esta, no sabemos exactamente ni siquiera lo que es, ¿no? No tenemos ni siquiera un atisbo, ni una pequeña idea de lo que es. Y quieras o no, eso hace que reflexiones, eso hace que pienses incluso más, que te obsesiones. Lo piensas y lo piensas. Por mucho que pienses, no encontrarás ninguna solución, pero lo haces. Lo haces porque piensas, tienes la pequeña esperanza de que algunos de esos pensamientos tengan una solución, cuando la mayoría de veces no es así. Una de las preguntas que yo creo que no tienen solución, una de las ideas que creo que no tienen solución, que no tiene un porqué, es el propio miedo, ¿no? Sí que hay en ocasiones que hay obviamente, una reflexión científica, biológica, psicológica, ¿no? Pero yo voy mucho más allá, ¿no? El porqué del tema de que te imagines, ¿no? Que te imagines una situación, ¿no? Que te puede hacer daño, que te puede, presentar una situación de animadversión, de adversión, ¿no? Hay ocasiones que realmente estamos solos, en casa, sin ningún ruido, pero de repente escuchas algún ruido que realmente no tiene nada que ver con lo que estás pensando ahora mismo, pero sin embargo lo transformas en esa connotación de miedo, de terror, cuando simplemente se ha caído un paquete de cigarrillos, por ejemplo. Un sonido opaco, normal, cotidiano. Pero si pones el contexto de soledad, de oscuridad, ahí se transforma, ¿no? A veces es el contexto, a veces es la propia situación, ¿no? Que te formas. Y se me hace curioso, ¿no? Porque realmente yo pienso en todos estos momentos, ¿no? Donde la propia cabeza te juega una mala pasada, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces tendemos a, a prestar más atención el qué pasaría si a verdaderamente lo que está pasando. La mente es un gran... Me río porque realmente es terrorífico, porque sinceramente la propia mente es un amplificador del miedo. A veces distorsiona también la realidad, ¿no? Lo que nos rodea. Aunque sea una tontería, ¿no? Lo que está pasando, aunque sea algo cotidiano, ordinario, nosotros lo exageramos. ¿Entendéis lo que quiero comentar? Y fijaos lo que hace la mente, ¿no? Te manipula y te lleva momentos a lugares donde ni siquiera la propia realidad quiere llevarte. Pero sin embargo tú, sí, individuo, tú mismo lo haces. Que hay más enemigo
¿qué hay más villano que el enemigo en casa? ¿No? Yo me lo pregunto, porque realmente cuando tienes una animadversión, cuando tienes a un enemigo, a alguien, ¿quién quieres enfrentarte? Hay una imagen, ¿no? Realmente, bastante directa, ¿no? Del prójimo. Pero ¿qué pasa? Que ese enemigo, en este caso, eres tú. ¿Qué haces con eso? ¿Qué puedes hacer? ¿Castigarte? ¿Culparte? ¿Aceptar la situación? A veces no sabes ni qué hacer. Si aceptas la situación, vas a sufrir con ello y vas a seguir, ¿no? Al final es algo tuyo. Pero si te enfrentas, no estás haciendo nada tampoco. Eres tú, ¿no? Al final, digamos, el terror en sí es mucho más que un escaparate, es mucho más que un susto, es mucho más que una máscara, que una mascareta. Es mucho más que un simple disfraz, es mucho más que un ruido, es mucho más que un grito. Es mucho más que un hombre alto o una mujer alta. Es mucho más que un hacha, manchas de sangre, mucho más que eso. Muchísimo más, porque estamos hablando de que el miedo intercede. El miedo está muy presente en nuestra psique, psicológicamente hablando. Está muy presente, ¿no? Yo creo, intuyo. Y de hecho, si me permitís decirlo, no intuyo, más bien digo la verdad, ¿no? En fin. Mucho más que lo que acabo de comentar, ¿no? Esta lista, tanto de objetos como de personas, radica la psique, la psicología, como he dicho en un principio. El tema de manipular, porque es curioso porque nosotros tenemos esa visión de manipulación, ¿no? Con respecto al prójimo, ¿no? El típico manipulador, la típica persona manipuladora, ¿no? Pero realmente, en muchas ocasiones, nosotros mismos nos manipulamos. Nosotros mismos, la propia mente, manipula la realidad. Manipula la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás en una situación psicológica frágil. Porque tienes miedo. ¿Por qué? Yo a veces me lo pregunto. A veces me pregunto realmente por qué exagero, sobrereacciono a según qué cosas. Simplemente como un efecto climatológico. Me presenta ese temor, esa incertidumbre, como si fuese un enemigo para mí, cuando realmente es lluvia, cuando realmente es una tormenta. Al final el contexto, al final la psique de la propia persona hace que amplifique, como he dicho, el propio terror. El terror para mí también es como un parásito. Me recuerda en ese sentido a la ansiedad, ¿no? Porque realmente te consume, te quita toda la energía, ¿no? En muchas ocasiones. O a veces te carga de energía, de nerviosismo, ¿no? Te destroza. Hablamos mucho de mucha pandemia. Está claro que hay que pensar en eso. Al final es algo prácticamente inaudito en el siglo XXI que haya una pandemia así. Pero también hay que pensar en la psicología, en la gran pandemia de las enfermedades mentales, del miedo, a hacer según qué, de estar en según qué sitio. También dentro del terror pensamos mucho, como hemos dicho, el tema de las películas, ¿no? Esa exageración del terror, el xenomorfo, por ejemplo, de Alien, una criatura negra, oscura, casi opaca, que acecha en la oscuridad, en las sombras, empleando el sigilo.
Eso obviamente presenta terror, incertidumbre, no lo niego. Pero quizás no tengamos un xenomorfo aquí, en la vida real. Pero sí que tenemos a personas que matan, que violan, que manipulan. Eso sí que está más que presente. Y quizás no sea un alienígena, mutado genéticamente. Quizás no sea eso, pero creedme que puede realizar lo mismo que el alien o incluso más. Se dice en muchas ocasiones, y yo realmente estoy de acuerdo, de que la realidad supera muchas veces la ficción. Hay cosas que la ficción no puede realmente plasmar, que la realidad sí. Tenemos miedo de las películas de terror, tenemos miedo de simplemente un sonido opaco, un sonido cotidiano. No, nos fijamos en pequeños detalles que nosotros mismos agrandamos y lo convertimos en un miedo, en un pánico. Pero hay cosas en la vida real que hacemos caso omiso, que deberían ser temidos, ¿no? El hecho de salir a la calle y no saber si te vas a encontrar una persona de una manera o de otra. No sé si te vas a encontrar un asesino, un violador, una asesina, una violadora, ¿no? A veces hay que pensar en esas cosas, en esos pequeños detalles, porque realmente estamos desprotegidos, ¿no? A la hora de salir a la calle en sí. No salimos normalmente con chalecos antibalas, por ejemplo. Por supuesto, ¿quién lo iba a hacer, no? Quiero que penséis en lo que he dicho, quiero que reflexionéis en lo que acabo de decir. En ocasiones pensamos que todo está bien, cuando realmente una pequeña cosa, un pequeño clavo, puede caer todo. El efecto dominó, como aquel que dice. Por eso nosotros también muchas veces intentamos, o al menos nosotros nos arrimamos, ¿no?, al control, ¿no? Al final somos personas que, al menos sobre todo los ansiosos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el control es más que presente. Si no tienes control, tienes miedo, estás desprotegido, ¿no? Y de hecho en ocasiones, ya lo sabéis perfectamente, que yo, en mis peores momentos en cuanto a la ansiedad, he tenido mucho miedo, mucha incertidumbre con respecto al exterior, con respecto a salir fuera. Por supuesto, al final, ¿qué hay más caótico? ¿Qué hay más caótico que nosotros mismos? Que salir a la calle. Que básicamente encontrarte de forma aleatoria a una persona. ¿Qué hay más caótico que eso? ¿Qué hay? El control. Cómo nos gusta el control y qué difícil es mantenerlo. Y qué fácil es sentirte desprotegido cuando no presentas ese control. Qué fácil es. Pensamos que tenemos una coraza emocional. Pero cuando falta un clavo, se cae todo, se cae todo. Se destroza, se rompe, se corrompe. Yo no voy a decir que agradezco, pero sí que es verdad que tengo sentimiento de alivio, ¿no? Porque esto yo lo he dicho en varias ocasiones, y hoy no va a ser la excepción. La persona se forma tanto por su psique biológica, genética, pero también lo que tiene alrededor. ¿Cuántos chicos, cuántas chicas, cuántos hijos, cuántas hijas se han presentado en una situación familiar
desestructurada, rota, corrompida, y que con ello, con toda esa marabunta de desconcierto absoluto, se presenta una solución, emerge una solución. El suicidio. Por ejemplo, parece que nosotros no somos fuertes, digamos que no intercedemos en la psique de otra persona. ¿Por qué? Porque al final la psicología es algo que no se ve, es algo que se percibe, pero que no se ve. Es algo que no puedes notar en el aire. Es algo casi esotérico. Pero en mi opinión, tiene más validez. Porque tiene un componente científico. Tiene un componente es científico. ¿No? Y parece que no, parece que una pequeña cosa, que es una tontería para ti, es una pequeña tontería. ¿Qué le va a pasar a esa persona si le he dicho que se viste mal, o que tiene el pelo sucio, que no vale para nada? ¿Para qué? Si eso no pasa nada. Si en mi casa se dice igual. Quizás esa persona, con una pequeña palabra, una pequeña sonrisa sarcástica, quizás esa persona se rompa, se destruya. Hay gente frágil, hay gente que está más protegida, pero tened esto muy claro. La situación depende mucho de la persona y viceversa. Una persona puede ser fuerte emocionalmente, puede serlo perfectamente, pero hay dos componentes a tener en cuenta. Creo que incluso te diría tres. La educación, por parte del familiar, por parte de la familia. Segundo, la propia psique de la persona, la propia biología, la propia genética, herencia genética de la persona. Y tercero, la experiencia. Pero si uno de los tres componentes falla, puede que cause el efecto dominó. Puede que eso la destroce, la rompa. Y esto suele pasar. Por desgracia suele pasar. ¿Qué pasa en internet? ¿Cuánto miedo hay al ver, por ejemplo, a una persona que te insulta? Que te dice que eres menos por el mero hecho de no seguir unos estándares, unos cánones de belleza. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces ha pasado de sentirte mal con respecto a unas palabras que ni siquiera son palabras de una persona cuerda? O si esta cuerda simplemente lo hace básicamente eso, para hacerte daño. Y está cumpliendo ese objetivo. Lo está cumpliendo porque te estás sintiendo mal. Te sientes roto. Te quedas paralizado. Con los ojos abiertos. Con la boca entreabierta. Paralizado. No sabiendo ni qué hacer. Roto. Y fijaos que son unas pequeñas palabras. Letras. Pequeñas letras que forman palabras. Quiero que penséis en eso. Lo rotos que podemos llegar a estar. Con unas simples palabras. Palabras. Ni siquiera es daño físico. Por eso reitero y pregunto. ¿La psicología hay que dejarla? ¿No hay que prestarle atención? ¿Para qué? No pasa nada, solo es una palabra. Ya. Hasta que pasa algo. Hasta que pasa una situación de dolor. ¿Hay qué? Ahora echamos la culpa a la persona, a la víctima, ¿no? Porque era muy frágil. Se lo tomó muy exagerado. ¿Y sabéis lo triste? Que parece
una historia de terror, parece algo inventado por mí. Pero ¿sabéis lo más terrorífico? Que realmente le ha pasado a alguien cercano mío. De decirle, una persona que está rota, una persona que es frágil, emocionalmente hablando, mentalmente hablando, que le diga, una experta supuestamente en psicología, que le diga que no tiene solución. Vosotros imaginaos en la situación, estáis rotos emocionalmente y necesitáis ayuda urgentemente, porque no podéis con esto, no podéis. Estáis al borde del precipicio. Y la única solución que tenéis, la única solución, es alguien profesional, supuestamente profesional. Acudes a ese supuesto profesional. Entras, después de desahogarte, después de desgarrarte emocionalmente, va y te dice, como despedida, con una sonrisa en la cara, no podemos ayudarte. No hay solución para ti. ¿Cómo os sentiríais? Mucha gente pensaría de una manera, se frustraría, se enfadaría, presentaría defensa, fuerza a esa persona. Saldría algo de dentro de la víctima de esa situación, saldría algo que muchas veces cuesta de sacar por miedo a los demás, pero esa situación es tan injusta, tan dolorosa, que lo sacas y destrozas a cualquiera que hay alrededor. ¿No? Pero ¿qué pasa? Que hay personas que no son tan devotos al ataque, más bien a la defensa, a protegerse. Aunque sí que es verdad, debo añadir que más bien el ataque también es una defensa, porque al final estás contraatacando, te están atacando y además ni siquiera con un pistoletazo de salida, ni siquiera avisando, simplemente ¡pum!, te lo comes. Pero hay personas que ya ni siquiera contraatacan, se escudan, se echan para atrás, cierran, se protegen, y no hacen daño. Y tú te proteges. Pero ¿qué pasa? Que las balas en forma de palabras, en forma de animadversión, en forma de desconcierto absoluto, están perforando tu escudo, perforando, hasta que al final se rompe esa defensa. Y otra palabra más, una pequeña palabra. Y esa bala que antes contenías te atraviesa el corazón. Porque el propio escudo, no has podido soportar tantas cosas en la mente, tantas balas, tanta balacera, tantas bombas, tantos ataques. ¿Te atrincheras? Sí, pero llega un punto donde no sabes ni qué hacer. ¿Por qué? Porque te desproteges de tanto aguantar. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Entendéis que ya no solo es una palabra en sí, sino una concatenación de palabras?
una concatenación de palabras, una situación mala, situaciones malas. Te sientes débil, destrozado, y cuando llegas y cuando vas a un sitio que supuestamente es profesional, llegas ahí y te rocían la última bala, te disparan la última bala. Supuestamente un profesional. Además, esa bala tiene más perforación. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de un profesional. Porque si me estás diciendo de una persona, una persona que no tiene nada que ver con tu vida, que no saben realmente lo que está pasando, no. A otra persona supuestamente profesional que sabe lo que te está pasando, y por mera negligencia, ni siquiera es por sinceridad, porque no es sinceridad, ni mucho menos. Yo sé que hay una solución, yo lo sé perfectamente. Aquí estoy, yo soy la viva prueba de ello, ¿no? Pero por negligencia, por simplemente vernos como un número, ¿no? Lanzan, disparan, uno menos. El propio profesional, yo imagino que en ese contexto diría, pero si es una palabra simplemente, solo estoy diciendo la verdad. ¿Por qué os ponéis así? Hombre, tampoco es para tanto. La vieja historia de siempre. No es para tanto, está exagerando. No es para nada lo que estás pensando. Cuando realmente es todo lo que estás pensando, cuando realmente es así. ¿Por qué tienes que mentir? Tanto que realmente te alabas con el tema de la sinceridad y ahora me estás mintiendo. Qué irónico. Solo quiero que penséis en eso. En las pequeñas cosas que parece que no. Parece que no hacen daño, pero que te perforan. Y volvemos a lo mismo. ¿Realmente estamos tan protegidos con respecto a las palabras de los demás? Hay que a veces mirar cuántas cosas llevamos a nuestras espaldas. Cuántas cosas llevamos que nos destrozan, que nos rompe, pero que seguimos día a día. Pero que sabemos que a la mínima, que con una pequeña fuerza de más de lo que estamos acostumbrados, podemos caer. ¿Y sabéis lo más curioso? Que esa propia bala que te perfora en el corazón o en la sien, en tus puntos vitales, la otra persona que ha disparado el arma se pensará que es de goma. Se pensará que ni siquiera ha disparado. Se pensará que realmente, pues bueno, un día más en la oficina y con una sonrisa. ¿Cuántas cosas hay? Como la psicología, como los psiquiatras, como los psicólogos, como las psicólogas. Estos supuestos profesionales que ven simplemente a los pacientes como números. Yo creo que piensen y reflexionen que lo que están viendo no son números, son personas que piensan, que reflexionan, que tienen muchas cosas a sus espaldas. Vosotros también, no lo niego, profesionales, no lo niego, pero la otra persona también. Una cosa no quita la otra. Por mucho que en mi casa me estén pegando, por ejemplo, mis padres, de forma hipotética, por mucho que me estuviesen pegando, yo no pegaría a los demás. Porque eso sería ser hipócrita. Hay que pensar así, hay que reflexionar así. Hay que pensar. Y más vosotros, teniendo en cuenta que tenéis un bagaje académico, ¿no? De conciencia, de psicología. Es curioso, es irónico el tema de estar en ambientes psicológicos. Al final la mente es muy frágil, ya lo he dicho. El descontrol. Una pequeña cosa, la pequeña falta de tornillo puede desestructurar todo. La mente es muy frágil. Muy frágil. No sabéis cuánto.
y algo tan frágil, tan delicado como la mente, sea auspiciado, sea dirigido por un incompetente, por alguien que no presenta ni siquiera empatía, ¿crees que eso está bien? ¿Crees que eso es justo? ¿Crees que eso tiene algún sentido? Yo me lo pregunto. Y varias veces. Junto al miedo. Son preguntas que no tienen solución, al parecer. O sí que tienen, pero a veces no quieren ni siquiera descubrir el porqué. La psicología. Qué fascinante es y a la vez qué terrorífica. Qué terrorífica. Fijaos. Yo, por ejemplo, a mí ya he perdido el miedo con respecto al exterior, con respecto al prójimo. No tengo miedo de los demás. A las pruebas me remito. Pero ¿sabéis qué? Quizás el tema del miedo por los demás, ¿no? Por la incertidumbre, por el prójimo en general, quizás eso se ha mitigado, ¿no? Pero el miedo de uno mismo, ahí está más que presente. Se prolifera, una cosa baja, mientras que la otra sube básicamente. El miedo a uno mismo, el miedo a descontrolarte. Miedo a hacer cosas que hacen daño. Miedo a hacerte daño. Miedo a fallar. Miedo incluso de aceptar según qué cosas. Miedo, miedo y miedo. ¿Y sabéis lo irónico? Que quizás no tenga esa exageración en mi psique con respecto a un sonido opaco, normal, cotidiano. Pero sí de que tengo el miedo conmigo mismo, con un movimiento, con una palabra. Quizás no sea un sonido de simplemente un objeto cayéndose, pero es una palabra. Es una palabra que en el mundo físico tiene incluso menos impacto. Quizás no sea el objeto, pero es una palabra. Y muchas veces tendemos a infravalorar el diálogo, cuando también puede ser un gran arma. Un gran arma. Al final las guerras se liberan normalmente por disputas políticas, burocráticas. Al final los políticos son los que empiezan la guerra. Los soldados son quienes lo acaban. La acaban básicamente. Quiero que reflexionéis el tema de las palabras. ¿Cuánto daño nos puede hacer? Al final el logo del canal, del programa, del espacio denso, fijaos bien. Quiero que abráis una pequeña pestaña en vuestro dispositivo y pongáis el icono, el perfil, la foto de perfil del espacio denso. ¿Qué os muestra? Pensad, reflexionad. ¿Qué es lo que hay en la pantalla? Un triángulo. Dentro hay un muñeco, una figura opaca. Al parecer está recibiendo una descarga, un daño, ¿no? Algo de arriba, una especie de onda. Una onda. Pensad bien lo que quiere básicamente explicar esa propia imagen. Fijaos bien. ¿Qué explica? ¿Qué denota esa propia imagen? Por ejemplo, esa onda de arriba que impacta en la persona. ¿Qué representa? Esta pregunta tiene una solución. Y es la que voy a comentar ahora. Las palabras.
Las ondas son palabras. Las ondas son un movimiento. Las ondas son un pensamiento. Eso, un pensamiento, un movimiento, una palabra, rompe a la persona, la destroza. Y realmente desde el exterior vemos simplemente una onda, y ni siquiera eso, ni siquiera una onda, simplemente un sonido, ¿sabéis? Simplemente un sonido, pero que te rompe. Quiero que penséis en eso también, porque a veces hay que pensar también en los pequeños detalles. Me da la sensación, ¿no? Los pequeños detalles que te hacen reflexionar, que te hacen vivir, que te hacen pensar lo que está pasando, ¿no? Yo creo que es así. Yo creo que es así. Si a veces piensas, a veces tiendes a sobrepensar. Si a veces no piensas, simplemente sigues, ¿no? Y esto es algo bastante presente en la vida. El tema de... Hay personas que realmente no piensan, que no quieren comerse la cabeza y viven mejor que nadie. Cuando realmente la otra persona que piensa, que reflexiona, se rompe, porque lleva tanta carga detrás que otro pensamiento no le cabe y al final se destroza. Quiero que penséis en todo eso, en lo frágil que puede ser el ser humano, una mente. Pensad también en vuestra situación, en lo que podéis mejorar con respecto a la psicología, a vuestra psique. Quizás esto no se debería decir, quizás el prójimo tendría miedo, quizás el prójimo se rompería por esas mismas palabras que pensabas que no eran nada.